Marshall D. Teach desde muy pequeño ha tenido una meta. Para lograrla sabía que debía adquirir el poder de la oscuridad, la fruta logia Yami Yami no Mi, pero además tenía que conseguir aliados poderosos, cuyos ideales se alinearan con los suyos y así trabajar en equipo para lograr sus sueños. El plan de Barba Negra tiene un objetivo final, el cumplimiento de un sueño, así como Luffy tiene el propio, y para lograrlo tiene que alcanzar el poder máximo, uno que parece aún mayor que lo que Luffy ambiciona, ser el rey del mundo entero. ¿Pero qué sigue después? He desarrollado una teoría que explica cuál es el final del camino para Teach, y al revelarla entenderemos bien el por qué este pirata es la mayor amenaza para el mundo, por qué Shanks le teme, y la razón de que deba ser detenido. Para explicar esta teoría voy a tener que recurrir a información reciente del manga. Si ves solamente el anime, pausa el video en este momento si no quieres spoilearte. Hace más de 800 años hubo una gran guerra, una que cambió al mundo para siempre. La corteza terrestre alguna vez tuvo grandes masas continentales que quedaron sumergidas a causa de la devastación causada por las armas ancestrales utilizadas en el conflicto del siglo vacío. Las islas actuales son solo las regiones más elevadas del mundo antiguo, ahora descansando bajo el mar y solo accesibles para aquellos que pueden habitar en un entorno acuático. Ya desde antes del siglo vacío tenemos registros históricos de civilizaciones que fueron perdiendo sus hogares y probablemente todo eso está conectado. La gente de la luna tuvo que bajar a vivir al mar azul, los Tontata buscaron un nuevo hogar por falta de recursos, y la tribu Mink se vio confinada a vivir en la espalda del elefante Zunisha, perteneciente a la especie Naitamien-órida de tamaño colosal. Esto nos habla de que la destrucción del mundo, si bien se agudizó en el siglo vacío, era algo que comenzó desde antes, hace aproximadamente 1000 años. El mundo ha olvidado esta historia de destrucción, pero en el presente está viviendo una similar. A causa del incidente de Lulusia el mundo se hundió de nuevo, solo 1 metro, comparado con los 200 de antes, pero este metro, en un mundo de islas donde la mayoría de las civilizaciones se desarrollan cerca del nivel del mar, fue desastroso. Mucha gente se quedó sin su hogar. Otras islas, aunque siguen existiendo, vieron reducido su territorio y por tanto sus recursos y zonas habitables. Imaginen entonces el escenario hace 800 años, millones de personas sin hogar, sin patrimonio, a la espera de encontrar un nuevo sitio donde vivir, reinos enteros sumergidos sin esperanza de volver a lo que eran antes. Pasaron los siglos y la gente se redistribuyó por el mundo. Los reinos retomaron su estabilidad y se formaron nuevas culturas y formas de vida. El olvido del siglo vacío hizo esta transición más fácil, pues no había añoranza, no había gente que extrañara su antiguo hogar o que anhelara regresar al mundo que conocieron, porque todos esos recuerdos se perdieron para dar pie al nuevo mundo fundado por 20 reyes salvadores. Pero hay cosas que nunca dejan de existir. Hay recuerdos que permanecen en el mundo que aunque fueron borrados, se siguen sintiendo en el alma. Y hay personas que no se quedaron conformes con la idea de un siglo en blanco. Múltiples individuos a lo largo de los últimos 800 años han salido al extenso mar en busca de aventuras, de secretos y tesoros. El gobierno, a pesar de esforzarse por mantener a la gente en la ignorancia, no ha sido capaz de frenar este avance, solo retrasarlo. Poco a poco, aventureros, historiadores, piratas, han ido de una manera subconsciente buscando romper el hechizo del siglo vacío y descubrir cómo era el mundo antes. ¿Por qué se perdieron 100 años de historia? Algunos buscando tesoros y poder, otros con el afán del conocimiento y algunos más simplemente por la emoción de ir a lo desconocido. La pregunta que yo haría aquí es, ¿qué puede suceder si las personas se enteran que hay un mundo antiguo extremadamente extenso, 200 metros por debajo del nivel del mar? Tal vez algunos quieran sumergirse para buscar tesoros. A otros no les importará en lo más mínimo, pero a algunos, más ambiciosos, más poderosos que no vean límites en sus sueños, podría ocurrírseles una idea, aparentemente imposible, descabellada y fuera de toda lógica. Marshall D. Teach es un pirata que en los últimos 2 años ha centrado sus esfuerzos en conseguir frutas del diablo poderosas. A pesar de que muchos piratas consideran la maldición de no poder nadar suficiente castigo como para evitar consumirlas, a pesar de sus múltiples beneficios, Teach piensa que sí vale la pena. Otros como Shanks incluso han manifestado que no poder nadar es suficiente desventaja como para siquiera considerar ser un pirata. Después de todo, para estos aventureros del mar, la mayor parte del tiempo se vive en el barco, en medio del vasto océano,
rodeados del mayor enemigo para un usuario de fruta del diablo. Esa es la estructura del mundo actual, pero no la del pasado. Antes de Joy Boy no había piratas. Probablemente en ese punto de la historia la navegación era algo que simplemente no sucedía, o al menos no con frecuencia. Lo más seguro es que las diversas civilizaciones mantuvieran contacto solamente con otras que estaban en las mismas masas continentales que ellos. El miedo al océano o incluso la falta de interés por saber qué hay más allá hacía que la cultura en el pasado fuera muy diferente. Si nos ponemos a pensar en ese contexto, ser usuario de fruta del diablo no debería de haber sido tan desventajoso. La gente que vivía muy lejos de las costas continentales difícilmente tendrían peligro de ahogarse en el mar. Quizás en algún río o lago profundo, pero hasta ahí. En el mundo de hace 1000 años, sin piratería ni navegación, ser usuario de fruta del diablo, si es que en ese entonces existía tal cosa, no sería desventaja en lo absoluto. Y eso nos lleva al sueño de Barba Negra. Creo que es posible que después de ser el rey del mundo, Marshall D. Teach tenga el plan de volver al pasado. No estoy hablando de viajes en el tiempo, claro, sino de volver al mundo como era antes. Regresar a un planeta continental, donde el territorio era mucho más abundante, donde el océano no era el mayor obstáculo de los aventureros. La amenaza que Vegapunk describió en su mensaje fue clara. Si las armas ancestrales se siguen usando, el mundo se hundirá aún más. Pero, ¿sería posible lo contrario? ¿Que el mundo emergiera de nuevo? Quizás se pueda. Y eso sería tan catastrófico como lo otro. Incluso podríamos argumentar que todavía más catastrófico. Creo que eso es lo que quiere Teach. Una tarea al parecer imposible, pero no para él. Para Barba Negra, el sueño de un hombre nunca muere. No puedo hacer un análisis profundo de One Piece sin recurrir a la saga de Skypiea de alguna manera. Y en esta ocasión quiero platicar del sueño de otra persona, Enel, que es una de las inspiraciones que tuve para plantear esta teoría. Él anhelaba ir al Fairy Barth, una tierra prometida vasta, un lugar especial digno de un dios. Quería ir a la luna, sin saber en realidad qué se encontraría ahí. Solo estaba siguiendo una leyenda. No es muy diferente a toda la gente que actualmente busca el One Piece. En él estaba cazando un sueño basado en un mito del pasado. Al llegar a la luna descubrió que ese era el sitio donde alguna vez vivieron sus ancestros. El nombre de la tierra natal de Enel, Birka, fue heredado de la ciudad lunar, en cuyos muros estaba grabada la historia de su gente. Por falta de recursos ellos tuvieron que abandonar la luna y vivir en el planeta azul. El Fairy Barth no era una tierra prometida, era el territorio de sus antepasados, pero que el paso del tiempo, quizá la mala administración de recursos, llevó a volverlo inhabitable. La leyenda de la tierra digna de un dios no era otra cosa que nostalgia, el eco de una civilización que tuvo que abandonar su hogar para buscar algo diferente y que tenían en su corazón el sueño de que podrían regresar algún día, que tal vez la luna volvería a ser próspera como antes. Pero a veces aferrarse al pasado no es la respuesta. Querer que las cosas sean como en nuestros recuerdos no funciona, porque el pasado siempre queda atrás. En él sí que encontró la vasta tierra que buscaba, aunque me pregunto si cumplió sus expectativas. En la mini historia se le ve contento, pero me gustaría saber si él esperaba un territorio fértil, o si el panorama lunar, estéril y vacío es precisamente lo que él quería. Como sea, el Fairy Barth que encontró en él no es lo que fue hace más de 1100 años. Todos sabemos a estas alturas que la saga de Skypiea alberga simbolismos que harían sentido mucho más adelante. El dios del sol Nika, Imu, las armas ancestrales, el complejo de dios de los Tenryubito. Muchos elementos cruciales de One Piece fueron presentados indirectamente a través del enfrentamiento entre Luffy y Enel, y es por eso que creo que el sueño de este último también era un presagio de algo más grande, el sueño de Teach, la búsqueda de su propio Fairy Barth, una tierra aún más extensa que la que Enel deseaba, pero una que no está arriba en el cielo, sino debajo del mar. Y probablemente este era el sueño de Rox también. Sabemos que el infame capitán pirata Rox D. Sebek se puso a revisar los secretos oscuros del mundo y constituyó una amenaza tan grande que el gobierno decidió eliminar todo registro de su historia. En el presente, casi nadie sabe sobre Rox, a pesar de que su tripulación dio origen a la mayoría de los piratas más influyentes de los tiempos modernos. Tanto Rox como Teach son miembros del clan de la D, pero su forma de ser y de actuar
o bueno, al menos la de Teach, porque de Rocks no sabemos nada, difiere mucho de los otros D que hemos conocido, tales como Luffy, Roger o Ace, y en mi opinión esto podría deberse a una división en la forma de pensar después de la caída del reino antiguo y del hundimiento del mundo. Una persona como Luffy, o como Joy Boy tal vez, al ver un cambio tan grande en el mundo, pensaría en adaptación. Sin enfrascarse demasiado en lo que sucedió en el pasado, Luffy es alguien que simplemente se enfoca en seguir adelante, hacerlo mejor con lo que se tiene actualmente. Sus acciones no son guiadas tanto por razones históricas, sino por las conclusiones que saca por sí mismo al ver la situación que tiene enfrente. Es una teoría popular que la promesa que Joy Boy le hizo a la princesa Sirena es la de ayudarlos a vivir en la superficie, bajo la luz del sol. Y si lo pensamos en el contexto del hundimiento del mundo, entonces Joy Boy determinó que ante el cambio geográfico había que adaptarse a este y hacer lo mejor posible para que todos pudieran acomodarse y vivir en el nuevo mundo que se estaba formando, para bien o para mal. Pero no todo el mundo es así. Hay gente que vive en el presente, algunos quizá demasiado, pero hay otros que no pueden dejar ir el pasado. El conflicto entre tradición y progreso siempre ha sido muy grande, y mientras algunos consideran que la evolución y la visión hacia el futuro jamás deben ser detenidos por las tradiciones, al punto que destruirlas es preferible a estancarse, independientemente de a dónde vayamos a parar, hay quienes piensan que no hay peor futuro que aquel que derrumba las tradiciones cimentadas en el pasado, por más brillante que el futuro que están bloqueando pueda parecer. En el SBS del volumen 88, Oda reveló que si Teach tuviera una profesión en nuestro mundo sería arqueólogo. Y bueno, en One Piece tal profesión también existe. Lo que podemos extraer es que él es alguien interesado en el pasado, quizá igual o más que la misma Robin. Sin embargo, Robin está interesada en el pasado por las enseñanzas que nos brinda, por el legado que representa y el valor que posee para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tal vez Barba Negra ve el pasado de una forma distinta, como una época mejor, donde el mar no dividía a la gente, donde ser usuario de fruta del diablo era mucho más ventajoso sin la navegación que amenazara sus vidas. Teach y Luffy son polos opuestos y así como nuestro protagonista ve siempre hacia adelante, creo que Barba Negra representa el ver hacia atrás, el querer regresar al mundo a como era antes. Para hacerlo necesita de la Yami Yami no Mi y de la mayor cantidad de poder que pueda adquirir. El One Piece, las armas ancestrales, los recursos de todo el mundo. Para hacer que el planeta emerja, debe ser el rey de todo. Es por eso que es una amenaza tan grande. Hacer que el nivel del mar del planeta baje 200 metros sería desastroso. Habría derrumbes, terremotos, tsunamis por todas partes. Sería la catástrofe del siglo vacío otra vez, pero en sentido contrario, para que al final, así como en él, Teach no encuentre el paraíso que alguna vez fueron los continentes del pasado, sino un territorio vacío, una mera sombra de lo que fue alguna vez. Quizás a eso no le importe, así como tal vez a Enel no le importó que su Fairy Bars fuera una roca estéril, pero el sueño de Barba Negra vendría con el precio de que la humanidad entera volviera a atravesar un cataclismo global. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Cuál crees tú que es la meta final en el sueño de Barba Negra? ¿Qué piensas sobre la idea de que el mundo antiguo emerja de nuevo? Escríbeme todas tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Ivalter Segundos, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Ches93, Ojcor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Al López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Al, Miguel Cuda, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Ditich, Brian Kirsinger, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Leaxcu, Yart, Alejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Cinques Hermoso, Mane, Tiago Suárez, Gibran Villa, Belino Josa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Oliver Salinas, Ryumo Giro, Fabián Coelho, Etnan M, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosas UB, Adrián Duarte, Lucas Núñez, Canshoki, César Omar, Federico Juárez, Osef de Yolide, Benjamín Bustos y Bivers, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Jaoshoku de Zumbido, Big Buda Moreno, Walastion, Lucas Núñez, Fede Rodríguez, Cristian Ignacio Zúñiga, Sari Aguilar y Yuri Bostock. Para unirte a los miembros, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace en la descripción. Al hacerlo tendrás acceso temprano a mis videos y formarás parte de la lista de miembros al final.
Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Nos vemos en el próximo video.